El 25 de mayo de 1977 se estrenó en Estados Unidos una película que cambiaría para siempre el cine de ciencia ficción, Star Wars: Una nueva esperanza. Con motivo del May the Force Be With You, en este programa especial de Fotogenia repasaremos los momentos más importantes y clásicos de la saga. Asimismo, hablaremos sobre el impacto que ha tenido Star Wars en la cultura popular. Me acompaña Axel Flores y Nicolás Ruiz. Yo soy Pablo Zamora. Quédate con nosotros. Fotogenia Podcast. Pues bueno, como ya escucharon en la introducción de este programa, nos acompaña nuevamente Nicolás Ruiz y de verdad, qué gusto tenerte aquí de nuevo, Nicolás. No, qué gusto estar con ustedes cuando quieran, es un placer. Y Axel Flores, ¿no? Que ya es, es parte del inmobiliario en Fotogenia. Habitual acá, Ah. de siempre. Pero sí, muchas gracias, Nico, por estar con nosotros acá platicando sobre ese tema. Estamos muy emocionados, ¿no? Porque es un tema como muy amplio, casi inabarcable, ¿no? Sí, bueno, es un tema demasiado inabarcable, pues, digo, para mal o para bien, o ya quién sabe, Ajá, Disney lo hizo más abarcable, ¿no? Porque había un sí, momento en donde, o sea, el principio de Star Wars era el principio de como la generación de universos multimodales, y entonces había una cantidad de cosas basadas en literatura oficial y no oficial, en cómics, en películas, en spin-offs muy extraños, uno más extraño que el otro, pero en un momento era un universo muy, muy vasto que pues luego llegó Disney a capitalizarlo y a volverlo algo muchísimo más restringido. sí, sí, exactamente. Con esta cuestión de los canon y Legends, ¿no? O sea, de Star Wars Legends. Y pues bueno, primero, antes de empezar como en el análisis que ya nos surge, vamos a decir un poquito por qué se celebra este May the 4th Be With You. O sea, la realidad es que se debe a a una publicación de un periódico felicitando a Margaret Thatcher, en el que decían May the 4th be with you, lo publicaron el 4 de mayo y de ahí se quedó la fecha del 2011. Se hizo un festival de cine ese mismo día y pues de ahí como que ha sido una fecha muy comercial, ¿no? Es una fecha muy comercial en donde pues se comercializan todos los productos de Star Wars. De hecho ya Disney tiene como muchas cosas preparadas para esta fecha, ¿no? Y para empezar, aquí yo quiero hacerles como una pregunta. ¿Qué es lo que significó Star Wars para cada uno de ustedes? ¿Y cómo su trabajo de escritura sobre cine afecta a la primera percepción que tuvieron de la saga? Uy, es buena pregunta. Bueno, Star Wars pues significa muchísimo, o sea, desde siempre, pues digo, yo no crecí viendo las primeras películas en el cine, claro, pero mi padre era como un pionero de la piratería en México, así cosa que no se cuenta mucho, pero hubo ese momento mítico en donde podías grabar en diferentes tipos de velocidades adentro de un VHS y él conseguía fuera del Infonavit las películas, ¿no? Entonces de repente me llegó con una caja que tenía las tres películas de Star Wars y era de una emoción enorme, las vi hasta saciarme antes de que las modificaran, ¿no? Antes de que llegaran estas copias modificadas bastante terribles que sucedieron después, pero que me dieron la oportunidad también de verlas en cine, la trilogía original. Entonces la primera vez que vi en cine esa trilogía fue con las remasterizaciones de Lucas y pues ya ahí en los albores de los 2000 sí me tocó ir al cine como chamaco a ver esta primera trilogía. En ese momento, por supuesto, era una emoción tremenda, o sea, te reías con Jar Jar Binks, no te importaba el problema de los Ajá. coreanos, o sea, todas estas cosas que después iban a volver como muchísimo más problemáticas, en ese momento fluían bastante bien. Eso sí, tengo que decir que mi pequeño y emocionado, y digamos, no muy aderezado espíritu crítico ya odiaba a Padme y a Hayden Christensen en esa química tan espantosa en pantalla de la segunda película de la segunda trilogía, pero era diferente. Y claro, con el tiempo y con la chamba de escribir sobre el cine, la revalorización de esas películas es muy interesante. O sea, no sé cómo le pasó a Axel, o a ti, Pablo, pero no sé, para mí me dio otro valor y otro amor de las películas originales, no nada más para pensarlas como unas películas interesantes en sí y qué es lo que tenían de valioso en sí, sino para pensar en general cómo fue que cambió la carrera de George Lucas
cuáles fueron las cosas que tomó de muchísimos lados de la cultura cinematográfica para hacer estas películas, y después cuál era el impacto enorme que iban a tener en todo un imaginario y en una forma de comercializar la nostalgia, que es algo que ya hemos discutido y que, bueno, ahorita es Ujú. como un poder comercial impresionante. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Pablo, cómo ha sido este cambio de ver las películas y después, como de alguna forma, trabajar en la crítica de cine? Pues, cómo valorar estas películas e incluso estas nuevas sagas. Pues, como dice Nico, ¿no? O sea, creo que es importante empezar con el primer contacto de esta saga, ¿no? Mi primer contacto fue con pues igual, con la piratería, ¿no? Con estas películas que llegaron en Ujú. formato de los que no eran DVDs clones, ¿no? Eran las primeras, eran LC, no me acuerdo cómo se llamaban estos disquitos, ¿no? Yo, pues los llegué a ver, la trilogía original, y yo ya las conocí cuando eran, ya estaban renombradas, ¿no? Que ya había el Ujú. renombre de episodio, 4, 5, 6 y uno, ¿no? Es cierto, sí. Entonces, mi siguiente acercamiento con estas películas fue cuando en Cartoon Network empezaron a sacar una serie que era, digamos, entre el episodio 2 y el episodio 3, que abarcaba estos momentos en los que Anakin se volvía de Padawan a un Jedi, ¿no? Un maestro Jedi. Y desde ahí pues empecé a consumir muchísimo más este universo, ¿no? Fui al cine a ver la tercera parte, bueno, el episodio 3, Ajá. y viví, ¿no? Como viví un momento histórico, por así decirlo, ¿no? O sea, Sí. de verdad, creo que Star Wars es un momento histórico. Pero pues ya, obviamente, pues cuando uno va creciendo y que va, pues viendo muchísimo más cine y va agarrando un poquito más de, otras perspectivas, pues sí, como que cambia un poquito tu perspectiva de ver Star Wars, ¿no? Pero claro, nunca se va a poder ver Star Wars totalmente alejado de este fanatismo que nació en parte de la niñez, ¿no? Y y pues ya después, conociendo, digamos, toda la historia, pues ves muchísimos valores que ha tenido toda la saga, ¿no? Es imposible negar que el impacto cultural que ha tenido y también el impacto tecnológico que estas películas han mostrado a Hollywood. Sí. A mí me llama, por ejemplo, la atención que digas lo de el aspecto histórico, ¿no? Aunque yo siento que, por ejemplo, cuando yo fui a ver esta película del tercer episodio, como que no lo sientes tanto, ¿no? O sea, de repente no te cae como que la onda de que estás viendo, pues, la finalización de una trilogía que lleva años, ¿no? Y que creo que esa fue la trilogía necesaria, ¿no? La que se necesitaba y, por ejemplo, ya estas de Disney ya no las entiende, ¿no? Y pues bueno, ya ahorita hablemos más o menos de de esta primera trilogía, la de que involucra a Una Nueva Esperanza, a El Imperio Contraataca y pues al Regreso del Jedi. ¿Qué impresiones les genera esta trilogía? Pues mira, así, si empiezo, es algo muy loco porque creo que justamente Star Wars, con Star Wars pasa algo muy curioso. La gente pierde mucha perspectiva muy rápido. Es decir, la primera película de Star Wars, una Nueva Esperanza del 77, es completamente diferente de las otras dos. En parte, por supuesto, porque digo, la primera es la única de esta primera trilogía dirigida por George Lucas. Y en la otra cosa, porque después va a entrar una figura fundamental en las otras dos películas, que es Loren Kasdan, que va a ser el escritor de esas películas y después que va a regresar a escribir alguna de la última saga. Y la diferencia entre la primera y las siguientes dos películas es fundamental, porque la primera nadie sabía si iba a ser un éxito. De hecho, en ese momento no se pagaba mucho en producción para películas de ciencia ficción. Digo, ustedes no sé si vieron por ahí ese magnífico documental del Dunas de Jodorowsky. El Dunas de Jodorowsky va a ser la adaptación de la gran novela Sí. Dunas de Frank Herbert de los años 60, la gran novela hippie de ciencia ficción por antonomasia y la novela de gran aprecio americano hacia el Islam, una cosa muy importante que ahorita Denis Villeneuve va a hacer una nueva adaptación y que David Lynch intentó hacer la suya, ¿no? La primera frustración de esa obra fue en el 74, cuando Jodorowsky la trató de hacer y tenía ya la música de Pink Floyd, tenía a Dalí como el emperador, tenía y juntó a un grupo particular de personas como Giger para hacer los diseños de los Harkonnen, como Dan O'Bannon, que luego iba a ser el director de la primera película de Alien de Ridley Scott, y juntó a toda una cantidad de David Carradine, etcétera, etcétera,
a Orson Welles incluso, junto a Ajá. una cantidad de personas impresionantes que iban a hacer esto y comerciar una gran película de ciencia ficción. Estaba todo armado y le dijeron, no, una película de ciencia ficción no puede ser exitosa comercialmente. Y cuando Lucas se aventó a hacer la primera película, pues por eso es una película que se cierra, digamos, sobre sí misma. O sea, tiene un Sí. principio, tiene un final, ¿no? Después se inventó como una trilogía. Ahorita con el tiempo, y es lo que digo del desplazamiento histórico, que es interesante, vemos esta primera trilogía como algo muy orgánico, como algo que se pensó así desde el Ajá. principio. Pero no es cierto, o sea, fue una aventura en donde o sea, George Lucas agarró, bueno, según él, influencias de varios lados, ¿no? La influencia más citada es la influencia mítica ¿cómo se llama?, de Joseph Campbell con El Camino del Héroe y El Monomito del Héroe, pero pues también ahí tienes al Bogart de Casablanca en Han Solo, tienes la Ajá. importancia de Flash Gordon, tienes el porno espacial que inauguró Kubrick con 2001, tienes la fortaleza escondida de Kurosawa. Kurosawa, el planeta perdido, Forbidden Planet del 56, ¿no? Esta como recreación de la tempestad de Shakespeare, no sé, Lawrence of Arabia, Los Buscadores de John Ford, cantidad de películas y cantidad, los Dam Busters, por ejemplo, una película de guerra importantísima en todo el como contexto de la creación de esta primera película. Y entonces había ahí como una idea de juntar todas las películas de ciencia ficción, de aventura, de guerra y ciertos westerns, ¿no? Incluso las armas de Navarrone, no sé, o sea, hay una cantidad de influencias ahí que junto con el monomito del héroe de Campbell, Lucas cocinó de una forma que no sabía si iba a funcionar y que extrañamente funcionó y cambió totalmente para las siguientes sagas, en donde ya se nota otro tipo de escritura, ¿no? Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, está este especial navideño, ¿no? Que yo creo que es el que todos quieren desaparecer. Y precisamente porque Star Wars era como una cuestión como muy de, no sé, o sea, todavía se le veía como muy, no sé, condescendiente, ¿no? De esta forma de que, no va a funcionar. Y pues nos dio este especial rarísimo con Wookiees viejísimos y con una caricatura que yo siento que como que predijo lo que viene con el Mandalorian y el libro Total. de Boba, ¿no? Total. Sí, total, es la primera aparición de Boba Fett, que es una cosa loquísima. Ajá. Pero o sea, ni siquiera, o sea, luego se llegó a comercializar como una película, pero, o sea, cuando lo ves, es un especial de televisión. Sí. Y un especial de televisión bastante, para utilizar la palabra en inglés, bastante cringy, pues, o sea, híjole, apenas pasa. Y yo no sé cómo se recibió con las audiencias en ese momento, porque, pues claro, como un buen especial de los años 70 tenía que tener canciones y tenía que tener como Sí. beats cómicos y bueno, o sea, hay cosas terribles. La canción final de Leia cantada por Carrie Fisher es una cosa que te rompe el corazón, es horrible. Y todo lo que trataron de hacer ahí, pues es que como bien dices, ese era el momento de la primera película. Utilizar un momento comercial de algo que se había estrenado y que había funcionado, que funcionó para crear muchísimos, no sé, muchísimos diferentes adaptaciones muy raras en Turquía, en cantidad de lados que hicieron como películas para robarse la fama de esta primera película, pero en ningún momento se había planteado, y justamente esa era la idea del final y de hacer spin-offs televisivos, que esto pudiera ser Ajá. una saga tan inmensa, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, pues este especial es realmente alargado, ¿no? O sea, tiene momentos que dices, ya, ¿no? O sea, está alargado innecesariamente, pero justamente esta primera trilogía, pues, en la primera parte, pues nadie pensaba que iba a tener este éxito, ¿no? De hecho, pues como menciona Nico, ¿no? Esta película, pues, viene de la idea de George Lucas de querer hacer una película sobre Flash Gordon, ¿no? Y que no pudo conseguir los derechos. Total. O sea, y que además era muy caro. Claro, y creo que hay algo como interesante aquí que está en el fundamento de Star Wars, pero también en el fundamento de muchas space operas y en general de gran parte de la ciencia ficción, que es como la textura histórica del universo. Cada universo de ciencia ficción o cada universo de space opera y eso tiene sus fundamentos físicos, ¿no? Tiene Sí. ciertas limitaciones, ciertas formas, ¿no? Existe el hiperespacio y existen las naves espaciales y existe la fuerza como un elemento físico que rige esta parte del universo
y que existe ahí. Y la cuestión es que si desde la primera película había una idea de una textura histórica, es decir, ese sable es de tu padre y Obi-Wan Kenobi pertenecía a algún tipo de, no se menciona nunca, y esto es importante como religión, pero digamos algún tipo de orden de caballería Ajá. antigua, se siente que ya hay una historia ahí. Y lo que hace el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi es fundamentar esta historia y darle a este universo como muchísima profundidad. Y esta profundidad es la que creó la posibilidad de que se imaginaran tantas cosas en literatura y en cómics, porque había una libertad inmensa de escarbar arqueológicamente, históricamente, adentro de los planteamientos de este universo. Sí. De hecho, del 5, ¿no? Con la cuestión de matar al padre y del parricidio, ¿no? Y que es como la cuestión que siempre se discute que sale una nueva saga de Star Wars y que digamos que es la saga de la nueva generación y está matando a su otra, ¿no? O sea, es la creación, la búsqueda de un nuevo público, ¿no? Son conceptos que en esas películas dieron como la pauta para la creación de todo un universo y que es un universo extensísimo, ¿no? O sea, esto que mencionábamos, por ejemplo, al principio de Disney, ¿no? Y que tiene como unas cuestiones también ahí que tú comentabas, Nico, referencias de todos lados, ¿no? De la religión, los Jedi son prácticamente una religión, ¿no? Sí, total. Que ahí está, yo creo, de una cosa que vamos a hablar un poco más adelante, pero que me parece sumamente interesante, que esa es la lectura que hace Ryan Johnson de Star Wars. La lectura de Ryan Ajá, Johnson en The Last Jedi es plantear por primera vez y de una forma como muy agresiva que los Jedi son una religión, porque el fundamento es este. La fuerza existe como una fuerza física en este universo. ¿Cómo le interpretas? Es una cuestión de dogma. Y sí, eso es sumamente interesante, porque en algún momento en todo el desarrollo que hace, primero, no sabemos verdaderamente nada de los Jedi, ¿no? O sea, lo que es ujú, tan apelativo del camino del héroe de Joseph Campbell, que es el mismo que se repite en Harry Potter y que se va a repetir en muchísimas cosas, es el camino del unsung hero, ¿no? Del héroe que sale de la nada, que está cosechando humedad con sus tíos, que aspira a ser algo más y que solo sueña y que de repente descubre que tiene un trasfondo mítico en su pasado y que él va a ser llamado como para revivir una vieja relación con una fuerza física. Pero o sea, hasta el momento de Ryan Johnson, siempre se sigue planteando más desde una cuestión política, y eso ya vamos a llegar con ajá, las precuelas, o sea, más en la idea de una orden de caballería que tiene como, digamos, ciertos ideales liberales alrededor de la formación de una república y de la manutención del orden, y una interpretación diferente, más autoritaria de la fuerza, como una fuerza de poder y de cohesión alrededor de un líder único que obviamente tiene resonancias fascistas. Pero todavía no llegamos a este punto de llamarlo religión, que a mí me parecía que era una forma de reinventar el universo de Star Wars que desperdiciaron terriblemente. Incluso yo creo que, por ejemplo, eso aparece un poquito en The Mandalorian, ¿no? O sea, ver a los Jedi desde el otro lado, desde los Mandalorianos, y que pues los Mandalorianos de alguna forma no, o sea, que está esto de que nunca han entendido bien los poderes de los Jedi y que digamos que todo su traje está confeccionado para pelear contra los Jedi con esto del Beskar, ¿no? Total. Ellos los ven como religión, ¿no? O sea, ellos los ven como hechiceros. Y es interesante porque, o sea, históricamente hubo estas confrontaciones entre Jedi y Ajá, Mandalorianos, ¿no? Y esa es como una relación particularmente tensa, pero también es interesante porque en el Mandalorian lo que hicieron también en este sentido es tomar esto que dices, el desconocimiento de estos poderes que casi desde la primera película de Star Wars hasta el Mandalorian lo llaman casi como brujería, ¿no? Como hay algo como de invocación, ¿no? Y lo que es interesante de lo que dices es que justamente si lo veían como una brujería o como una religión o como una especie de extraño fanatismo raro, que da poderes, los mandalorios justamente representados aquí bajo esta figura actuada por Pedro Pascal, son particularmente radicales en sus creencias, pues, ujú. o sea, no Ujú. es como que ellos no tengan un pensamiento, si no quieres religioso, al menos de una tradición mitológica como muy fuerte. Que ahorita que mencionan esto, pues es imposible negar todas las referencias, eh, pues digamos, católicas, cristianas de Star Ajá, Wars, ¿no? En la vida real, ¿no? Por ejemplo, que incluso Anakin haya sido concebido por los midichlorians, ¿no? total, eso está extrañísimo. Sí, esa es una cuestión complejísima, ¿no? Así Ujú. como complejísima para los fans y como su relación con George Lucas en particular, porque
en verdad, toda la... George Lucas hace mucho esto, y de nuevo, siguiendo mucho esta lectura de Campbell, de los mitos, y no metiéndose tanto como en una mitología o los mitemas de Levi Strauss o algo como Ajá. muchísimo más complejo. De hecho, ni siquiera sus figuras de folclore se van a prop o se van a los folcloristas americanos, sino se van a Joseph Campbell, que digamos que es un tipo muy, muy interesante y no lo niego para nada, pero es una forma un poco diluida y espectacular del folclore. Pero lo que toma de esto es que los mitos se repiten. Y si se fijan, la forma en que se hace la idea del héroe, en que se repite el héroe que viene de Tatooine, de la nada, que salió de la Ujú. nada, que tiene una vida dedicada a una esclavitud en un mismo planeta, se repite una y otra vez. Y por eso cuando J.J. Abrams retomó la saga y hizo la primera de la última trilogía con exactamente la misma estructura que la primera película de Star Wars, estaba haciendo un poco un comentario sobre ese asunto del mito. Los mitos son cíclicos y se repiten. Ahora, cuando llegó y hizo este mito de nuevo del héroe con Anakin, lo loco es que no sé por qué tenía que meter eso, no se tenía que saber eso. No cambiaba absolutamente nada. La idea No. clara aquí es poner un horizonte mítico. Algún día va a llegar alguien que va a encontrar el balance en la fuerza. El balance en la fuerza es un horizonte mítico porque es un horizonte nunca alcanzable. Es decir, si se alcanza el balance de la fuerza, pues se pierde Star Wars, ¿no? O sea, Sí. se acabó. Ya, o sea, pues encontraron al Mesías a toda madre, todo se balanceó, perfecto, ya estuvo, ¿no? Y se acaba el asunto. Esta guerra del bien y del mal tiene que ser eterna, entonces tiene que ser mítico, mítico este asunto. Entonces, bueno, no sé muy bien por qué le entró este misianismo cristiano de hacer lo que saliera de la nada, pero bueno, es una decisión controversial que ahí quedó, ¿no? Sí, de hecho, pues, por ejemplo, en esa serie de La Guerra de los Clones también se supone que el nacimiento de la fuerza, los portadores principales de la fuerza, son unos sujetos llamados el padre, el hijo y la hija, ¿no? En una cuestión ahí como ya muy, muy judeocristiana, ¿no? Y pues bueno, ya hablando que estamos en estos capítulos, en los primeros, hablemos, por ejemplo, de la figura de Darth Vader, ¿no? Que, por ejemplo, es uno de los villanos principales y uno de los mejores villanos, yo creo que de toda la historia del cine, al menos popular, ¿no? Digamos, y que pues tiene como su redención también, ¿no? En el último episodio, precisamente. Claro, tiene un arco maravilloso este personaje, porque justamente lo que hizo muy bien Lawrence Kasdan en la escritura de las siguientes películas de la saga después de Una Nueva Esperanza, es justamente aprovechar el gran diseño que habían hecho con 3 pesos, pues agarraron con el asunto para hacer el vestuario y el diseño de producción y el maquillaje de Star Wars, pues era bastante limitado y Ujú. con ese poco presupuesto, con eso hicieron algo muy creativo y bueno, claro, la voz de James Earl Jones cambia absolutamente todo y el gimmick de la respiración le daba un aura totalmente tremenda y funcionaba muy bien en la construcción maniquea de lo blanco contra lo negro desde la primera secuencia de la primera película. Tienes a la princesa Leia, digamos, quitada de poder, hincada con un vestido blanco, frente a esta gran figura de una capa negra que respira, que no muestra ninguna expresión, ningunos ojos, y que se ve que es como la pura reencarnación de la maldad. Después lo van a hacer una figura mucho más interesante, porque en la segunda película se vuelve, primero, este brujo que incluso dentro de las fuerzas del imperio no lo consideran como, no toman particularmente en serio. Ya ves que de repente le tiran Sí, unas es mofas cierto. que sirven para que él estrangule a distancia a alguien y muestre todavía más estos poderes ominosos de la fuerza. Pero él es considerado de una forma mucho más, digamos, misteriosa que el camino de Luke, porque en el camino de Luke hay un claro referente, como un claro maestro que lo va guiando hacia ciertas ideas de la fuerza y que va a permanecer ahí. Primero Ben Kenobi, después Yoda, pero con Darth Vader no sabemos de dónde viene eso. Todavía no hay ninguna Sí. concepción de lo que van a hacer después, la construcción de los Sith y la construcción mítica que después vamos a ver mucho en los videojuegos y demás de los Caballeros de la Vieja República y del principio de los Sith, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a mí, por ejemplo, todavía sigo con las dudas, ¿no? De cómo debió haber sido ver estas primeras episodios de Star Wars sin conocer ya después lo que pasa con Anakin y todo eso, ¿no? Con esta historia que empieza en la amenaza fantasma. Y por ejemplo, de esta, no sé, como de esta trilogía, yo me quedo que incluso no le temían al ridículo, ¿no? Digamos que esto de los Ewoks también
está tremendo, ¿no? Que era algo muy aprovechado, algo como hacer unos ositos de peluche y que fueran como esenciales en la trama de esta película, ¿no? Y que cuando se hacen, por ejemplo, en las nuevas, como que ya no tiene la misma significación, ¿no? No, total. Y también, o sea, el diseño era totalmente distinto, ¿no? Las formas de los animatrónicos, las formas de los, digamos, de los disfraces, las formas como muy físicas de los Ewoks, a pesar del ridículo enorme que podían llegar a ser estos Ajá. ositos, y un poco de empujar el asunto maniqueo hasta sus últimas consecuencias, como dices, sin ningún miedo al ridículo. Es decir, si vamos a mostrar a las criaturas rebelándose, ya no nada más mostremos las bases de los rebeldes en el planeta Hoth o demás como esta fuerza, ¿no? Como con armaduras y con armas y con insignias y con comandantes, sino la idea de una resistencia que viene desde abajo, ¿no? Como el grassroots, la idea de que hay una rebelión en cualquier parte y todavía tienen estas ideas muy ancladas desde la primera película de Star Wars de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de un pensamiento mítico que también se creó a través, por ejemplo, de la resistencia francesa. Y en este sentido, o sea, toda la idea de como estos peleadores en el bosque que se enfrentan a grandes máquinas con piedras y palos, pues era el último recurso de ese justo maniqueísmo que funciona también en Star Wars y que tiene que mostrar como la defensa del débil frente a la fortaleza del imperio, ¿no? Y sí, o sea, después, o sea, no sé, después con, por ejemplo, nada más dando el ejemplo de una contraparte, o sea, nada más en la amenaza fantasma después, como todo este asunto a través de los Gungans y a través de como el pueblo de Jar Jar Cierto. Binks, pues digamos que no es lo mismo. Y Sí. también todo esto es creado con otros diseños y por computadora, que de nuevo no es lo mismo. Sí, no, por ejemplo, Yoda ya se ve terrible en esas películas, ¿no? Y Eh, que justamente, pues digamos, en las reediciones de esta película cambiaron a Yoda para CGI, ¿no? Las reediciones es totalmente un tema, ¿no? Pero, pues justamente creo que ya con este episodio uno, o sea, si bien se pierde mucha de la magia de Star Wars, que pues lo que había llegado a hacer era, pues en cierta manera reinventar efectos especiales en el 77 y en sus secuelas, que ahora pues cambiaba, digamos, al mundo digital, pues aún así esta película tiene, creo que la mejor pelea de sables de toda la sí, saga, ¿no? O sea, y con esta música, con esta banda sonora de fondo que creo que era la primera vez que la escuchábamos. sí, Sí, la maravillosa pieza del duelo del destino, ¿no? Así, Duel of the Fate, y esa pelea es impresionante. Y además, yo creo que esa pelea, o sea, influenció mucho más en la mente de los fanáticos más radicales de Star Wars, de una manera como sumamente importante, porque si se acuerdan, en las primeras películas de Star Wars, la cuestión de los duelos de sable, sí digamos, que se era fue. underwhelming, pues no era la cosa más espectacular e impresionante que se podía hacer después y que se podía hacer con también una influencia de artistas marciales que llegaron a Hollywood. Pues nada, en las primeras películas de Star Wars, las coreografías de las peleas de sable, digamos, en la tercera ya llegan a ser algo muchísimo más impresionante, pero en realidad la confrontación de sable láser contra sable láser no es algo muy interesante, ¿no? O sea, en sí coreográficamente, pues, tenía otro trasfondo y tenía otra importancia, y por eso también es la muerte de Ben Kenobi en la primera, ¿no? En vez de ser, Sí, o no son sea, estas que pedradas ni y siquiera rápidas, hay grandes acrobacias, o sea, nada más no, no, se no, dan como para ahí sus nada, espadazos y ya. claro. Pero después Ajá. vino el cine de acción de los 80 y de los 90 y vino una gran influencia también de coreógrafos y stuntmans que vinieron de todas partes de Asia, que vinieron, que se crearon aquí, y que en Hollywood, pues, y que de repente hicieron una nueva forma de apreciar las coreografías de acción. Es algo que se nota muy bien encarnado en el personaje de Darth Maul, ¿no? Y claro, esa escena, y por eso digo que es tan importante como para el fandom de Star Wars, esa escena marcó un principio y un fin, y claro, daba pie a esperar la última confrontación entre Ben Kenobi y Anakin Skywalker, pero también daba pie para desarrollar justo poder ver a Jedi, no a uno desesperado que está recreando su historia y peleando contra un Sith que acaba siendo su padre, sino una multitud, que es el punto de las guerras de los clones y después de la serie de la guerra de los clones,
y Ajá. también de ver a otros personajes como en el pico de su maestría de espada láser como Yoda. Ahora, esto alimentó tanto a los fanáticos de una generación que esos fanáticos cuando crecieron para ver la nueva trilogía de Star Wars no pudieron soportar ciertas cosas. Una de las críticas más persistentes que se le hace a la película de Ryan Johnson es que a Luke Skywalker no lo dejan confrontarse con una pelea de espada a Kylo Ren. Es más, que Luke Skywalker se muere sin nunca confrontar con espada láser a Kylo Ren. Es más, Ujú. que toda la película de Ryan Johnson no tiene una sola pelea entre espadas láser. Es decir, si hay espadas láser peleando contra otras cosas, pero no hay un duelo, digamos, entre un Jedi y un Sith. Y eso o sea, ofendió profundamente a los fanáticos. Que Luke Skywalker no tuviera un duelo mítico con algún Sith ofendió profundamente a los fanáticos. Y creo que eso es porque muchos de ellos crecieron viendo, pensando en el duelo del destino y pensando en esta primera trilogía y la importancia que tenía el asunto acrobático de las peleas de espadas láser. Ujú. Sí. Yo, por ejemplo, que volví a ver esta primera película de La amenaza fantasma, la vi antes sin leer ninguna crítica de las que ahorita pues están, y yo la valoré mucho, ¿no? O sea, sí me pareció una película muy interesante, incluso como medio espectacular en estas carreras de Anakin, ¿no? Y que forma su vehículo para competir. Y de hecho también es como que hablabas de esto de la entrada de pues las nuevas, este, pues, de nuevas teorías y todo. Es la primera vez que se menciona bien a los Sith, ¿no? Y esta teoría de los 2, ¿no? Que siempre que hay un Sith, hay un aprendiz, ¿no? Ahí está el maestro y el aprendiz. Que ya después este personaje del Conde Dooku, que llega en el ataque de los clones, pues va como que tergiversando y va creando muchos aprendices y por eso está esta Enchantress, no me acuerdo cómo se llama. La Y blanca, ¿no? ajá, la blanca y Grievous, ¿no? Que por ejemplo es este androide que no tiene ni siquiera siente la fuerza ni nada, pero que puede pelear con sables Jedi, ¿no? O sea, a mí me pareció espectacular esta nueva, e- esta esta primera película de la trilogía, ¿no? Es que sí, y yo creo que te digo, se quedó muy grabada en el corazón de un fandom que apenas estaba creciendo, que es el fandom que más o menos tiene mi edad, porque no es lo mismo la apreciación que tenían las personas que vieron las primeras películas en cine, que las personas que crecieron viendo esta nueva trilogía, que son justamente el blanco de la nostalgia millennial de Disney, ¿no? Y ellos fueron los que con sus críticas lograron que se hiciera la tercera película de la nueva trilogía de Star Wars, enfocada plenamente en el legado de Skywalker y demás. Pero sí es interesante, o sea, ahí se inauguró algo que también se va a desarrollar mucho en cómics y en videojuegos, que es todo el asunto pues nada, de la vieja textura mítica de quiénes eran los primeros Ujú. Sith, quiénes eran estos grandes maestros de las artes oscuras que lograban, no sé, revivir a gente, ¿no? O matar a Sí, voluntad y demás y quiénes eran los primeros Jedi, los que fundaron esta idea y esta cierta orden, y de hecho que fundaron esto como una orden monástica. La prohibición del sexo, la prohibición del cierto. amor, la prohibición de las pasiones en una cuestión casi epicúrea, es una cuestión justamente monástica para evitar llegar a esos extremos del uso del poder desbordado. Y un poco la lectura política que ahí entra también de Lucas a través de la relación entre Jedi y Sith, es como el control del poder dividido entre muchos con las riendas de la pasión, es decir, la vieja Ajá. democracia griega, y enfrente de como una fuerza que no tiene límites, que se hace como la unión de los palos que unían a la faquia de Mussolini en un pensamiento como fascista, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, o sea, ya después es toda esta, digamos, esta cosmogonía de Star Wars, ¿no? Y que leer la historia de Star Wars es casi como leer la historia del siglo XX, ¿no? O sea, está la fundación, hay un buen de guerras, o sea, y de hecho está como esta cuestión de incluso un Jedi, ¿no? Que también, desafió estas leyes de, pues, digamos, del celibato, que pensaba que no era necesario, pues, apartarse de los seres queridos y, pues, que termina siendo un Sith, ¿no? O la cuestión, por ejemplo, y esto es que ya está como en la historia de cómics y todo eso, de Darth Plagueis, ¿no? Que es mentor de Darth Sidious y que fue el que realmente, pues, según ya podía revivir a la gente, ¿no? Y que al final,
pues este Darth Sidious lo mata cuando estaba durmiendo y que eso se revela en el ataque de los clones, ¿no? Sí, totalmente, que es, digamos, la idea del poder más perverso, ¿no? Así el poder de jugar a ser a Dios, de no darle su lugar a la naturaleza y no estar en comunión con ella, que es parte Ujú, como de toda la creación de la idea monástica de los Jedi, ¿no? Esta idea de como una comunión con el todo, de escuchar al todo, de escuchar ujú, a la fuerza en todas las cosas que rodean y no utilizarla para fines egoístas. Y eso es interesante porque toda esta construcción nació de esa nueva saga. Era algo que no existía para nada en la ajá, primera trilogía. Y en la primera trilogía todo lo que fuimos averiguando fue poco a poco, ¿no? Primero, cuando mucho fandom, y de nuevo, perdón por regresar siempre a esta película, pero es que me parece interesante para pensar las anteriores. Con mucho fandom se enojó de The Last Jedi, también decían que por qué al líder Snoke lo mataban tan rápido, ¿no? Como con esta facilidad y tan eso era muy inocua, presente, ¿no? En ¿no? el Ajá, 5. una crítica del fandom. Y lo que es interesante es que si lo piensas, el emperador nada más apareció en la segunda película de Star Wars como un holograma, y cuando aparece en verdad en persona, aparece solamente durante la tercera película, 15 minutos en pantalla, y lo matan porque se Ujú, distrae aventando rayos por las manos, rayos que no sabíamos que existían, que no sabíamos que era posible. Entonces, digamos, es interesante pensar esto, que Star Wars, si en algún momento políticamente estaba pensando fuerzas de un conservadurismo o de un fascismo, por otro lado, frente a la idea de como nuevas rebeldías, nuevas formas de pensamiento y eso, hasta que llegó Ryan Johnson, Luke Skywalker de repente se estaba revelando en una idea ante el conservadurismo de los fans mismos de Star Wars, diciendo no es la única forma de crear un universo. No tienen que adecuar todas las ideas que ya tenían de la primera trilogía y de la segunda trilogía para dictar para siempre lo que va a ser esto, sino que es un universo que se está reinventando y que deberíamos liberar para crear sagas diferentes, ¿no? Esa era la propuesta de sí. Ryan Johnson, una Ujú. propuesta anticonservadora que utilizaba el mismo precepto de Lucas de lo conservador y de lo progresivo para, para enfrentarse a un fandom bastante tóxico. Como vimos, no le resultó. No. No, y es que justamente este final de los últimos Jedi, ¿no? Es la puerta a la trilogía que planeaba hacer Ryan Johnson y que ya le había dado luz verde Disney, pero que Sí, después con el impacto que tuvo los últimos Jedi, el impacto negativo, claro, ¿no? Que tuvo los últimos Jedi en todo el fandom, pues se echaron para atrás y al parecer creo que ya le quitaron la trilogía, ¿no? O sea, ya ni siquiera está en los futuros proyectos de Sí, Star no. Wars. Y eso estaba interesantísimo, la verdad, Sí, esa última cena. sí, pero justamente, pues, o sea, a mí la verdad, bueno, ya vamos a empezar a hablar un poquito sobre la Las compra de de Disney. Disney, ¿no? O sea, Sí, ujú, desde que, pues digamos, Disney compró a la franquicia, que creo que fue, un momento súper, relajante para George Lucas, porque se había librado de justamente de estos fans, ¿no? Porque de verdad, o sea, creo que entre las comunidades más tóxicas de fans, cierto, sí. ujú. no existe una que sea los fans de Star Wars. O sea, de verdad, creo que son de los más tóxicos. Totalmente, o sea, imagínate, o sea, el fandom de Star Wars es un fandom como totalmente tóxico, totalmente radical, profundamente conservador, y profundamente misógino también. Y Sí, eso es algo que se vio muy rápido con las nuevas trilogías, ¿no? Y se vio muy rápido en esta idea ya saben, estas peleas eternas en internet de los fans quejándose de que estaban incluyendo personajes solo por ser progresistas y solo por tener como un cierto elenco mucho más variado y demás cosas. Y todas estas quejas eran impresionantemente misóginas, impresionantemente violentas en muchos sentidos y reclamaban de una nostalgia bastante extraña y bastante masturbatoria hacia el bikini de oro de Leia, ¿no? O sea, una sí. cosa Sí, el traje de ahí esclava, ¿no? exacto, con la cadena amarrada al cuello, o sea, es una cosa bastante fuerte y que nunca se dieron. Y a mí por eso me parece como tan interesante justamente eso, o sea, el riesgo de Ryan Johnson, porque lo que estaba, o sea, según yo, es un comentario muy meta. Y es una película que se puede leer en la clave de justamente eso, una película contra el fanatismo religioso, en particular de la religión Jedi, pero ese fanatismo religioso solo se basa o solo existe sobre este universo a través del fandom. Entonces es una película en contra del fandom conservador y radical. Sí, Y y que justamente, pues no le funcionó, ¿no? No, no, sí, Este,
revelaron con todo, no les gustó, pero nadita, ¿no? Nada. Sí, y Ajá. justamente, pues, o sea, yo no soy particularmente adepto a esta nueva trilogía, ¿no? Pero creo que las películas de JJ son, a mí, la verdad me parecen muy malas, ¿no? Terribles, de hecho. Más la tercera, La ¿no? tercera es, creo que la peor que ha que ha existido de Star Con lo de Wars, los ¿no? caballos en el espacio, ¿eso cómo de dónde lo Y sacaron? O sea, ¿qué onda? Ay, no, sí está muy mala, ¿no? Pero justamente, como mencionaba Nico, ¿no? O sea, el episodio 7 es realmente una copia de lo que se Sí, vio en el episodio 4 y 5, ¿no? O sea, o sea, es casi casi una copia a calca, ¿no? Es un personaje que sale de la nada y que tiene un pasado que probablemente, digamos, fantástico o realmente tiene un legado impresionante y que te lo van a ir revelando ujú. hasta casi casi terminando la saga, ¿no? Pero cuando llega Ryan Johnson y dice, no, pues sabes qué, fíjate que no eres hija de nadie, y todo el mundo dice, no, ¿por qué, no? O sea, justamente se siente este fandom tóxico, ¿no? Estos claro. comentarios, o sea, porque Sí. el, uno de los aspectos interesantes es que la crítica no destruyó esta película, quien destruyó la película fue el fandom. Sí, claro, es de estas grandes como discrepancias, no sé, que sucedieron. En The Last Jedi, como que más o menos, perdón, en The Force Awakens, como que más o menos hubo ahí medio un acuerdo, porque te digo, yo a mí que me tocó Era ir a como ver las la otras. función de prensa y hacer una reseña y eso, justo lo que estaba pensando con esta película, cuando salí de ver como esta calca, era primero, uno, ya sé quién es J.J. Abrams. J.J. Abrams es más un productor que un director. Es un tipo que creció viendo a Steven Spielberg, que creció entendiendo lo que era lo que corría por las venas de un blockbuster y que nada más ha hecho películas que funcionan más como un producto de venta de un productor, creadas por un productor, por la mente de un productor, que películas verdaderamente sustanciosas. Digo, Super 8 es digamos, un elogio a Kubrick, que me parece bastante menor, pero que intenta revivir este asunto de la aventura familiar de sci-fi, de ET y demás, Sí, a Steven Spielberg, ¿no? a Steven Spielberg. Sí dije Spielberg o dije otra cosa. Sí, Kubrick. Spielberg, sí. Ajá. Dije Kubrick, perdón, qué güey, no, perdón. Ajá. Me las papelé ahí totalmente. Perdón, no, Spielberg, no, el blockbuster de Spielberg, totalmente. Y sí, claro, que creció con Spielberg. De hecho, el primer trabajo de J.J. Abrams era ordenar las películas de Spielberg de cuando era adolescente. No sé si sabían eso. Así entró en este mundo. Entonces, claro, es su padre, su mentor y todo esto. Pero entonces digo, también no sé, ves Cloverfield y Cloverfield funcionaba en muchos sentidos para como un revamp del, ¿cómo se llama? Del found footage y demás, pero es Sí. una película que estaba pensada desde la mercadotecnia. Y te digo, J.J. Abrams es un gran remixeador, pero no es un director particularmente original. Y ese es el asunto. La primera película, o sea, The Force Awakens, es una película que no tiene ningún riesgo, ¿no? O sea, no corre Ujú. ningún riesgo. Retoma la excusa de poder hacer como esta reinvención cíclica del mito, que era todo lo fundamental para Joseph Campbell y para George Lucas, para hacer una película con exactamente la misma estructura. Ahora tenía como estos momentos bastante fuertes en la construcción del legado de, por ejemplo, Han Solo y de Leia, Sí. ¿no? Con su hijo y demás, y yo creo que lo que daba pie, o sea, a lo que hizo Ryan Johnson con The Last Jedi, era liberar a la saga de todo el asunto Skywalker, matar a Skywalker y ya, cambiar totalmente el asunto, ir hacia otro lado, inventar otro tipo de continuación de Star Wars. Y es lo que dices, ese es el final de esa película, ¿no? Con el niño Sí. pidiendo, bueno, levantando la Sí, espada con utilizando la fuerza, ¿no? la Y escoba que con la fuerza. digamos que sí podría ser posible, ¿no? Porque digamos que en ese momento, pues, ya no estaba la Orden Jedi, ¿no? Y entonces todos estos niños que quedaban sin, pues, sin ser rastreados, pues, estaban ahí regados por el mundo, ¿no? Pero bueno, o sea, ya fue una cuestión y que ya después las consecuencias de darle tanto poder al fandom, pues, se vieron en esta última En la desastrosa en la episodio 9. desastrosa. Sí, o sea, y que ahorita, por ejemplo, que estamos nosotros en como en contra también de que, pues, esto de seguir el legado y no arriesgar absolutamente nada, estaría interesante también comentar estas películas que salen como de lo Jedi, ¿no? O sea, o que aparecen nada más hasta el final, y que una de ellas es como creo que la mejor película que se ha hecho en tiempos recientes de Star Wars. No sé si ustedes
piensen otra cosa, que es esta de Rock One, ¿no? Rogue One, sí, 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 claro. Esta Pues película que es dirigida por Gareth Edwards, si bien me parece, ¿no? sí, es Gareth Edwards que digo, Gareth Edwards en ese momento había hecho, digamos, muy pocas cosas. Hizo, por supuesto, Monsters, que Monsters la hizo, eso fue impresionante, su entrada a Hollywood fue impresionante, porque Monsters la hizo con 3 pesos, creo que neta el budget total de Monsters era como 50,000 pesos, agarró una Uh, camioneta desde El Salvador hasta la frontera norte de México con Estados Unidos y produjo todos los efectos especiales de esa película en su laptop, pues. no, Y, bueno. y es una película muy interesante de kaijus, ¿no? Y eso le Sí. dio pie, obviamente, a que le dieran en 2013, 2014 el reboot de Godzilla con el permiso de Toho 70 años después de no haber permitido una película de ese lado de Godzilla de esa forma, ¿no? Quitando Ajá. la Sí, basura porque esa que tenemos hizo la de, ajá, la de Roland los Emmerich. 90. Sí, la que hizo Roland Emmerich, que es terrible. Pero, o sea, un Godzilla real, un Godzilla, el viejo Godzilla de Toho, pues. Entonces le dieron eso a Gareth Edwards y después le dieron una película de Star Wars. O sea, era su segundo blockbuster y se encarga de algo de Star Wars. Pero logra dos cosas fenomenales. Primero, darle un lado muy oscuro a Star Wars, ¿no? Como una cosa. Es la primera vez que ves a un rebelde ejecutar a alguien, por ejemplo, en una película de Star Wars, ¿no? Y tiene toda esta parte del engranaje, de la guerra, del sufrimiento. Y Segunda es que cosa que hizo esta también es la película, primera vez que vemos a un planeta siendo destruido desde adentro exacto, por la estrella Sí, de la adentro, ¿no? muerte. Claro. La segunda cosa que hizo impresionante que me importó mucho es que hizo una película verdaderamente de guerra, entonces evitó meter lo que siempre Hollywood quiere meter, que es un interés romántico para darle como un valor o una importancia a una película de guerra. Y la tercera cosa que hizo que me parecía fuera de este mundo es volver a Diego Luna a algo más o menos creíble. sí. Eso es cierto, ¿eh? A mí me cambió la perspectiva de Diego Luna con esa película. Y sí, Y no, Y que es una justamente un le decisión acaban de dar lograzo. su serie, ¿no? A este personaje de Diego Luna. ¿cómo se llama? Ando. Endor, va a salir en la serie de Endor. Bueno, eso. Bueno, el asunto, ¿cómo se llama? También de Diego Luna, es que también es una decisión de director, ¿no? O sea, cortó sus diálogos a la mitad. Es como, a este vato, entre menos lo dejemos hablar, mejor, ¿no? Y de alguna forma funcionó, porque, o sea, si quieres ver como, no sé, lo que trató de hacer Neil Blomkamp en Elysium, o sea, no le crees a un Diego Luna que salió del sufrimiento, que salió de las partes más bajas del horror y de la pobreza, ¿no? Y aquí sí lo representa a través del misterio y a través de solamente utilizar como lenguaje corporal como alguien bastante oscuro. Y también le da a él la tarea de ser el primer rebelde que en pantalla, digo, claro, habíamos visto rebeldes explotando a minions del imperio, pero nunca ejecutando a un prisionero por la espalda. O sea, esto cambia totalmente la relación de la violencia de Star Wars y la lleva a otro lado. Y es interesante porque es la primera vez que, pues como dicen, no nada más vemos su planeta explotando, no nada más vemos la total crueldad de Darth Vader en una escena como muy, muy tremenda, sino que también hay un pensamiento alrededor de la fuerza, de las artes marciales, de la comprensión de este Ujú. asunto coreográfico. Y también, pues vemos esta parte gritty y terrible de todos los héroes que nunca van a ser cantados, ¿no? La idea de que Sí, Star Wars es mucho más que la saga Skywalker. De nuevo, Gareth Edwards estaba mucho más del lado de Ryan Johnson en ese sentido, ¿no? sí. Eso está genial, la verdad que yo, o sea, por ejemplo, eh, tuve como un tiempo en que dejé de ver la primera trilogía, ¿no? Y como que uno siempre se queda con ganas de ver el mundo más allá de los Jedi, ¿no? O sea, siempre Claro, está como ahí en momentitos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que ya llegamos, no sé, a el Mandalorian y por ejemplo, a Han Solo misma, que esta no me agradó tanto esta película de Han ah, Solo, pero, por ejemplo, esta que viene también del libro de Boba, pues centrarse ahí en este clan de los Hot, ¿no? Y de cómo está después de la muerte de Jabba, ¿no? Ujú. claro. Sí, Claro, que pues esa es como la parte final del Mandalorian, ¿no? Ujú. ujú, sí, pues justamente que hablar un poquito de estas películas que son spin-off de Star Wars que han tenido una historia pues bastante tortuosa, ¿no? Esta película de Rogue One originalmente iba a ser dirigida por el director de Chronicle, que después dirigió Los Cuatro Fantásticos, que si bien me parece es Josh Híjole, Trank. Josh Trank, Terrible eso. Ajá, Josh Trank, que hizo una película terrible con Los Cuatro Fantásticos Sí, y que justamente le quitaron el mandato de Rogue One y se lo dieron a Gareth Edwards, ¿no? la neta, También, pobre por Josh ejemplo, Trank. Sí, o sea, ajá. sí, era como la promesa con Chronicle. O sea, le pasó un poco lo mismo que Gareth Edwards. O sea, hizo una película con 3 varos
sacó a 3 chavos que se iban a volver como actores muy populares y le fue muy bien esa película con nada, de nuevo utilizando el found footage y esto, pero le dieron su primer proyecto y no, pues sí, lo tanqueó totalmente. Y bueno, también, por ejemplo, la película de Solo, ¿no? Que iba a ser dirigida por Chris Miller y Fear Lord, si bien me parece, o no sé si dirigida o Sí, producida por ellos dos, y que sí, después tuvo que venir Ron Howard, ¿no? A hacer el papel de director. que son las decisiones de que tanto le gustan a Disney, de neta rebajar un buen cóctel para volverlo una leche con vainilla, que el asunto es ese, ¿no? Como utilizar a J.J. Abrams es utilizar a alguien seguro, utilizar a Ron Howard es utilizar a alguien recontra que seguro, o sea, Ujú. ya sus últimas películas, no sé si vieron ahorita por los Oscars Hillbilly Elegy, o sea, son una cosa que está tirando anzuelos para premios de la manera más descarada y es una cosa sin ninguna invención, con un lenguaje cinematográfico absolutamente pobre y con toda una idea de un montaje como metrónomo que da una flojera absoluta. Y que le dieran la película, o sea, a Lordy Miller acaban de hacer la primera película de Lego, que me parece una cosa muy inventiva, muy Sí, creativa y muy interesante en este revamp de la nostalgia. Tenían, tenían a Phoebe Waller-Bridge y a Childish Gambino en un mismo set. sí, qué onda, ¿eh? O sea, tenían como todo para hacer esto y justamente podían hacer algo muy divertido y algo muy interesante. Y utilizar a Ron Howard para una película de Han Solo, o sea, para el personaje más arriesgado y que llama más a este espíritu de Humphrey Bogart en Casablanca, ¿no? A este espíritu Sí. de renegado y este espíritu misterioso y este espíritu noir y demás, utilizar al director más blanco y edulcorado de Hollywood para hacer esa película, sí es de esas típicas decisiones de Disney que pues nada, sin ningún tipo de valentía, pues. Y la verdad que a mí Han Solo no me provocó absolutamente nada, o sea, Pablo creo que sí decía que le haya gustado, pero no sé, o sea, a mí no, Pues no, no está mal, ¿no? O sea, creo que Gambino es lo mejor de la película, ¿no? un papucho, ¿qué vas a Se decir? lleva realmente las partes donde sale. Sí, 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 pero Childish Gambino y Phoebe Waller-Bridge son maravillosos siempre, pero sí, pero creo que sí pudo ser algo muchísimo más interesante. sí, no. No sé, como que a mí no me gustó. Y, por ejemplo, o sea, yo siento que en estas, pues, spin-offs, sí está Rock One por arriba. Y pues la verdad, yo creo que ahorita lo mejor que ha salido de este universo Star Wars, pues es el Mandalorian, ¿no? Sí, Pues totalmente. a mí me gusta Están haciendo muchísimo algo más interesante. Ajá. No, no, di. No, 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 tú. No, no, nada, no, o sea, te iba a decir que me parece muy interesante la idea de como el diseño de personajes, el diseño de mundo y en el Mandalorio, y también, o sea, la idea de el amor, sí, nostálgico y todo lo que quieras, pero a cierta historia de Star Wars, muchísimo más allá de la saga Skywalker, y que se interese también por eso, ¿no? Como la textura antropológica, histórica de este universo, me parece interesante, y sobre redescubrir la fuerza. Ahora, hay una cosa que también me parece interesante como desde el punto de vista de la producción de esta serie, y que es algo que ahorita acabo de ver la de Falcon en The Winter Soldier, qué cosa Ajá. más espantosa, y sobre todo la vi por una cuestión como una cuestión ideológica, es una melcocha ideológica horrible sobre, Sí, sobre, horrenda. sobre la culpa blanca en Estados Unidos, es asqueroso, pero la cosa que más noté en la producción de esta película es este mecanismo fotográfico que están utilizando, que estrenaron en The Mandalorian, que lo hace muy bien en The Mandalorian y que se justifica, no sé si lo han visto, que es tener cámaras reales, cámaras puestas grabando y en estos círculos que crean Ah, ambientes sí, sí, sí. proyectados, Sí, no, que que es no muy son interesante. proyectados, son pantallas, ¿no? Son pantallas, Ajá, y sí, que es es muy una interesante. nueva tecnología. Es una nueva Sí, tecnología justamente de Lucasfilm y que hay un episodio, bueno, es un video completamente muy interesante que dura como unos 20 minutos en YouTube, que habla totalmente de esto y que además que lo habla una persona que habla español, ¿no? Entonces lo platica sí. muy, muy bien. Y es muy interesante porque, bueno, han utilizado esto para, en vez, o sea, salirse de la lógica del set que primaba en la película del 77 y Sí, poder las cortar pantallas verdes, ¿no? costos. Total, y las pantallas verdes de las películas de los 2000 y cortar costos de una manera significativa, ¿no? Y para esta serie, o sea, para The Mandalorian, o sea, me parece que funciona particularmente bien. Lo que es muy perverso es hasta dónde va a llegar esto en ciertos usos. O sea, si ven la de Falcon and the Winter Soldier, de repente hay una recreación, por ejemplo, de una banca en Central Park utilizando este mecanismo. Y es algo bien extraño, porque sí es un poco choqueante ver esta forma
de uso fotográfico recreado y eso para este como universo realista, digamos, de las series de Disney. En todo caso, bueno, es interesante y es interesante cómo en The Mandalorian sí funciona muy bien y sí llega o sea, y sí llegaron a hacer algo que transmitiera, no sé, verdaderamente un tipo de esperanza para los fans de Star Wars que les gustaba eso, un poco más la textura que nada más la apreciación conservadora de una misma historia repetida al infinito. Ujú. Sí, y que justamente el creador de esta serie de Mandalorian es Jon Favreau, ¿no? Ujú. Quien, Sí, quien en 2008 hizo Iron Man y de ahí se continuó toda la saga todo el universo cinematográfico de Marvel que aunque se haya desviado, pues tiene inicios, pues, interesantes, ¿no? sí, que ya se volvió como, o sea, no sé, ya tiene ahí su beca Disney eterna, ¿no? También Sí. hizo después The Lion King, que es una cosa espantosa, y de todas maneras, así, entre The Lion King y The Mandalorian, y eso está básicamente explorando con Disney la idea de repetir y de recrear y de reescribir Sí, viejas historias, pero también adaptarlas a unos nuevos tipos de tecnología. Ujú. Sí, y que, bueno, tiene esta película que también era pura pantalla verde, que era el libro de la selva, ¿no? Que también Sí, era todo puro CGI, pero eso no me parece tan lamentable como el Rey León, que el Rey León sí es como pasar la animada a live action, ¿no? ajá, a esa especie rara de live action. Ajá, es sí rara porque ni siquiera es es live action. Creo que nada más hay una toma real en la película. Pero para ir es- finalizando, sí, algún comentario, no sé, cuál conclusión llegan? Porque, pues, obviamente podríamos abarcar, no sé, Sí, 2 horas de programa y hablar de que a Mark Hamill le cayó, en un accidente se automovilístico, destrozó la le cara. destrozó la cara y el episodio 5 ¿cómo se llama? El monstruo le destroza también la cara para incluirlo. O sea, hay muchísimas historias, muchísimos detalles dentro de Star Wars. Pero, ¿qué comentario creen que sea interesante mencionar o abarcar y que no hayamos dicho? Pues no sé, digo, híjole, hay muchísimas cosas que decir y eso, Sí, pero creo que, o sea, por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy interesante en general es como pensar la idea, la riqueza y la complejidad de los universos multimodales. Ahorita que ya cayeron en una cuestión como en donde solo una empresa los hace y que todos tratan de hacerlo de una forma o de otra, de una manera bastante terrible, pero en un momento como salió espontáneamente porque también existía la libertad de mucho del fandom y de que el fandom jugara con el mismo universo. Se crearon muchísimas novelas sí, de fans, se crearon muchos cómics de fans y también por eso nació toda la idea de ciertos juegos de Star Wars que eran juegos muy interesantes que utilizaban en el RPG, el role-playing game, para justamente hacer sentir a la persona que lo estaba jugando, que estaba creando la historia y que la textura de la historia era parte de él. Es interesante como una cosa que empezó así, una cosa que empezó dándole tanta libertad a los fans, acabó en una dictadura de los fans. sí, Y eso es curioso, porque es una saga que habla sobre el poder y el control del poder, y que acaba siendo una parodia de sí misma en el control y el poder que le dio a los fanáticos que en un principio podían vivir, digamos, libremente su pasión por estas historias. sí, 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 yo también es más o menos algo similar también, o sea que ojalá sigan haciendo como más películas, pues que exploren la riqueza de este universo de Star Wars. Yo sé que hay mucho en las series, ¿no? Que en las series está, por ejemplo, en Eh, Clone Wars y en Rebels y en todas estas series, hay muchos personajes que pues salen de las películas y eso está interesantísimo, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso y pues bueno, ¿no? Sí, con las ganas de seguir comentando muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, como el desarrollo del personaje de Anakin en en las, en la segunda trilogía, pero bueno, ¿no? Eso ya será como en otra ocasión. sí, yo creo que The Clone Wars te puedes llevar así como un par de horas mentando madres. Yo creo que Sí, sí, la peor película de esa trilogía, la verdad. El ataque de los pero que neta clones, sí, ¿no? sí vale la pena volverla a ver así, Sí. leyendo cachos del guión como arena, maldita arena. ¿Por qué, Anakin? Naciste en un maldito planeta de arena. ¿Por qué te molestaría la arena? ¿De qué hablas? ¿Por qué es sexy ese comentario en ese momento? Sí, no. No, aparte con esta narrativa que va nada más de una cortinilla a otra y eso, no, o sea, muy No, no, tre es horrible, es horrible. No, y muy que, fea esa o sea, película. creo que un comentario muy interesante podría ser que
el Star Wars que estamos viendo ahorita no es el Star Wars que existía, ¿no? O sea, ya Ujú. con todas estas reediciones, creo que si bien no se pierde la esencia de Star Wars, sí cambia muchísimo, que era Sí. lo que se había hecho, ¿no? Y que eso es una parte importante del cine, o sea, por eso yo estoy, pues, en contra de todas estas personas que andan, haciendo, digamos, colorizando películas y cambiándoles la velocidad a 60 cuadros por Sí, segundo o sea, de voy a colorizar para Macario nada más ajá, porque voy sí. a sí, nada más porque puedo y porque la tecnología me lo permite, ¿no? O sea, pero, pues, justamente eso es una parte bella del cine, ¿no? O sea, ver Ujú. de dónde viene Sí, sí, y qué sí. es lo que se ha hecho. Y claro, o sea, yo creo que, no, o sea, no, digamos, en principio no habría ningún problema en que anden retocando películas, diciendo lo que sea, siempre y cuando quede una historia de las versiones, que eso sigue siendo Sí. interesante, ¿no? Volver a ver Blade Runner en sus 15 versiones, o sea, cuando Uf. ves el final original con el footage de The Shining, o sea, dices, ah, carajo, ¿qué es esta película? O sea, ¿qué es esta cosa, no? Sí, Con la voz en off o lo que sea. Pero el hecho de que George Lucas remasterizara esas películas, pusiera escenas espantosas como la de Han Solo pisándole la cola a Jabba the Hutt, o sí, esas que o que incluso le mueve la cabecita, ¿no? Para que sí, no, él sea no, el que dispara después. todas esas reparaciones y que hicieran imposible conseguir las originales, eso sí me parece terrible. Digo, yo tenía esos VHS y los guardé durante mucho tiempo, pero digo, uno acaba mudándose tanto que los pierdes y ni modo. Hay algunas iniciativas ahorita para remasterizar al menos la primera película de De Star hecho, Wars. hay unos videos en YouTube que hacen la comparación de estas primeras, entregas de Star Wars con las actuales, ¿no? Entonces también, pues ahí se ve, digamos, incluso en el episodio 6 cuando todavía no estaba Hayden Christensen, ¿no? Sí, claro. Y Ajá. bueno, lo que es súper triste, eso, que no se puedan encontrar esas versiones o que es una bronca encontrar esas versiones y que George Lucas las haya guardado tan celosamente. O sea, ahí sí digo, coño, construyó un imperio de 2.5 mil millones de dólares. Danos chance. De Sí. todas maneras, vamos a seguir pagando boletos, como es evidente, pero danos chance. Sí. No, y aparte es una cuestión como histórica, ¿no? Por ejemplo, comentamos este especial que de Navidad, ¿no? Y que también fue de Sí, los que se trató de borrar, y la verdad que es importante ver esas películas, ¿no? por supuesto. O sea, dan toda una textura de la historia, exacto. O sea, justo, yo creo que a muchos fans muy tóxicos que se quejaban con la nueva película de Ryan Johnson, estaría chido darles a ver ese especial para Sí. decirles como hubo un principio, este principio mítico que tú citas, ¿no? Como el origen impoluto de una saga, Y esto fue Star Wars. donde digamos no era impoluto. Ajá, sí. Sí, pues sí, la verdad que sí, hay muchas cosas por comentar, ya habrá, ojalá, otra oportunidad. Y pues bueno, yo creo que ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias, Nico. No, pues un gustazo, como siempre, ya saben, a mí me encanta andar cotorreando de estas ñoñadas y de cualquier otra ñoñada con mucho gusto. No, Sí, pues ¿no? muchas gracias a ti. Y Luego hacemos un podcast sobre los kaijus. sí. Uy, uy, sí, por favor. Y Shio Honda es mi amor eterno. Y que sí está interesantísimo revisitar esas películas con tan solo con este estreno reciente de Godzilla versus Kong, ¿no? Totalmente, uy, totalmente. Toda la historia del Kaiju y del Taijutsu es totalmente interesante. Sí, cuando quieran o cualquier otro tema, aquí ando. Ah, pues Muchas muchas gracias. gracias, Nico. Pues también muchas gracias, Pablo, por estar acá. Y pues bueno, yo creo que pues esto ha sido todo por esta ocasión. Y pues nos seguimos escuchando en la siguiente emisión de Fotogenia Podcast. Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.